creo que la gente está buscando un cambio, que haya agua las 24 horas al día, que esas colas infernales para entrar al metropolitano pues se agilice un poco. Hay partidos que han marcado la agenda en negativo en los últimos años con temas bastante sensibles en diferentes materias. ¿Quién me asegura de que no me van a atracar al salir de mi casa? ¿Quién me asegura que si yo voy a De Salud o al MINSA tienen, digamos, los medicamentos que me recetan y no tengo que ir al gasto de bolsillo y pagar pues el 60% del costo? Yo soy una suerte de decirles, tal vez yo no sé el mejor. Yo tengo toda la intención y tengo gente detrás, mira, porque estoy trabajando con él, que para mí son una garantía de hacer medianamente algo importante. Bueno, a ver, Claudia, vamos a empezar contigo, porque has tenido, ya nos dirás tú si la suerte o la desdicha, de estar a cargo de nuestro espacio de entrevistas a candidatos. Y has hablado con algunos y además tienes pues intuición, percepción de lo que también dice la calle, lo que está pasando con las noticias por tu trabajo periodístico. ¿Cómo ves esta campaña y cómo ves a nuestros candidatos para el 2026? Bueno, la apuesta en nuestro espacio no es por el menú electoral, sino por tener mejores electores. Partiendo, de hecho, creo que tenemos la fortuna de empezar a hacer un trabajo que ponga la propuesta por delante con sentido de realidad. Y entonces la idea de nuestro espacio es justamente eso, recoger un poco las propuestas. Circunstancialmente hay gente que solo aparece en elecciones, por algún pleito con algún otro político van apareciendo en el espectro en los últimos meses, pero hoy tenemos la gran tarea, bien lo has dicho, la matemática, el número es importante, no es solo risible que tengamos un acta electoral de ese tamaño, sino la gran tarea de poder despertar el interés detrás de estas 36 personas y con lo que vengan, ¿no? Uh-huh. Así que si algo hemos intentado hacer es justamente eso con los tres primeros perfiles. Qué duda cabe, Luis Miguel, que el tema de la inseguridad es el caballo de batalla de todos en este momento, pero miremos más allá, porque sí, queremos un país seguro, pero queremos trabajo, queremos acceso a servicios básicos, queremos educación de calidad. Yo hay algo que menciono a lo largo de estas tres entrevistas. Creo además que el 2026 viene marcado por un periodo nuevamente de crisis, un quinquenio con 3 presidentes y con una agenda que se ha relegado seguramente mucho más de la cuenta en los últimos, 10 años. Hacia eso vamos, pero creo que la mirada, y yo creo que esto es una ayuda a quienes están interesados en tener propuestas coherentes, es justamente en tratar de explicarle a la gente cómo va a poder tener esto que yo acabo de mencionar, trabajo, posibilidad, una agenda que se sienta mucho más cercana a la canasta familiar. No, muchas gracias nuevamente. Partamos un paso atrás, porque esta elección va a ser muy compleja. No solamente son 36 candidatos presidenciales, 36 planchas, estamos eligiendo a senadores, sí. Estamos eligiendo a diputados, uh-huh, y a Parlamento Andino, aunque eso no cuenta, pero no sabemos para qué está, pero después estamos eligiendo alcaldes, a gobernadores, a consejos municipales, provinciales, regionales. Ahí alguien me decía, 500,000 de personas van a postular a lo largo del año entrante. Uh-huh. 2, es la dificultad de votar, digamos, una elección tan compleja. El otro día conversábamos con el jefe de la OMPE, y nos decía que esta es la elección más compleja de nuestra historia. Entonces, ¿cómo evitar que haya mucho voto viciado, en blanco, por esta confusión? Y más allá del acto mismo de la votación, ¿qué cosa vamos a escuchar en estos meses? El 23 de diciembre, o sea, hoy, listas oficiales. Se van a las 11:59 es el plazo legal, uh-huh, para que los 36 partidos incluyan sus planes de gobierno. Ya hay algunos que están incluidos y ahí vamos a ver un festival de propuestas de todo tipo y probablemente el común denominador de todas las propuestas va a ser justamente el tema de la seguridad. Uh-huh. Pero el tema de la seguridad creo que hay que entenderla de manera amplia. No solamente es un tema, digamos, que afecta a la gente, a todo el mundo, pero que tiene un costo económico muy fuerte. Una cosa muy complicada es que la extorsión, la gota a gota, digamos, los cupos que tienen que pagar, le está quitando tal nivel de liquidez, uh-huh, a la base de la pirámide que se ve afectada. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo que mostraba que 15% hasta 20% de los pequeños negocios con puerta calle en Lima han quebrado, producto de esta ola delictiva.
Entonces creo que el tema de la seguridad, digamos, trasciende, digamos, la integridad física, la seguridad, sino que tiene costos económicos enormes. Y creo que ese va a ser un tema. Y el otro tema que yo creo que es clave es esta sensación de tener, como algunos candidatos ponen, mano dura, ahora sí vamos a poner orden, ahora sí ya se acabó el despelote que hemos vivido los últimos años. Pero lo claro es que la gente quiere seguridad, quiere un entorno de tranquilidad, quiere servicios básicos que funcionen, que haya agua las 24 horas al día, que esas colas infernales para entrar al metropolitano o entrar, digamos, al transporte público inexistente, pues se agilice un poco, y temas tan sencillos que no tienen solución de parte de las autoridades. Y ojalá que parte de esta campaña se abone a buscar soluciones de verdad y no solamente promesas incumplibles. Han tocado un montón de temas, voy a tratar de ir ordenando la discusión por algunos, y el primero era lo complejo que va a ser esto para los electores, ¿no? Y ahí también el esfuerzo que estamos haciendo en Cubo con Claudia, de mostrarle a los electores las opciones con conversaciones que vayan al fondo de las propuestas y que sean conversaciones que no se distraigan quizás por la acusación de coyuntura, sino que realmente permitan conocer al candidato y lo que piensa hacer. En el mundo de los negocios está muy estudiado que cuando uno tiene demasiadas opciones, entra como en cortocircuito cognitivo. ¿Cómo se va a comportar Claudia el elector? Tenemos el 50% hoy día que en las encuestas dice no voto por nadie, o sea, el que tira el celular y no come, o el que está yendo en pequeñas proporciones por esos nombres conocidos, ¿no? López Aliaga, Keiko ya con un montón de elecciones a cuestas, Carlos Álvarez, que lo hemos visto en la tele toda la vida. Más allá de lo que se promueva, yo creo que hay que ir al fondo. Hay partidos que han marcado la agenda en negativo en los últimos años con temas bastante sensibles en diferentes materias. Es también oportunidad del elector de recordarlo, de apuntar si quiere o no al castigo, pero sobre ello darle la oportunidad a los demás de poder contrastar qué sí y qué no. O sea, yo apunto a que el tamizaje realmente sea el periodo de crisis cíclica que hemos vivido en estos últimos 4 años y que se apueste de esa manera. A ver, pasa que podríamos tener la siguiente elección 40 candidatos. Posiblemente la dinámica no vaya a cambiar, pero lo que sí tiene que cambiar es el sistema de interés cada 4 años frente a un elector cada vez más apolítico, más hastiado, cansado, que te dice, bueno, ya no me queda más remedio que leía hoy los comentarios en la transmisión. ¿Por qué no solo entrevistan a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori? Porque entre ellos se va a definir la vuelta. Ya los demás no los escuchen, no estamos perdiendo tiempo. Ese es el mensaje que tenemos que atacar. Ojo, los porcentajes en las últimas encuestas no son porcentajes que uno diga pasan el 10%, ¿no? O sea, son porcentajes mínimos. Pero ese es el mensaje que atacar respecto de el pesimismo de empezar a hacer campaña solo por 2 candidatos. Al contrario, hay que empezar a darles vitrina a quienes terminan de una u otra manera subiendo en la tabla al final en la puesta de mano, ¿no? Evitando las sorpresas. ¿Por qué terminamos sorprendiéndonos en las elecciones? Porque no hay un voto castigo coherente, porque el castigo no despierta interés. El Congreso se ha equivocado 40 veces. Pasa un mes en que medianamente no pasa absolutamente nada, lo olvidamos y ya está. Y vamos así en automático. Tenemos dos cuestiones que creo que son importantes. Uno, muchos jóvenes van a votar por primera vez. Incluso muchos chicos con el DNI amarillo, claro, que no van a tener tiempo de cambiarlo ni siquiera al electrónico, van a votar y no es trivial. No tienen mucha memoria histórica y justamente se mueven en el mundo de las redes, y eso es algo, digamos, que venía de antes, pero se va a exacerbar. Lo otro que creo que podría jugar a favor es que la última elección la gente estaba muy atemorizada porque acuérdense que estábamos saliendo de la primera ola de la pandemia. Entonces hubo mucho ausentismo y mucho temor y una población muy golpeada por el confinamiento, había perdido su trabajo, entonces había una sensación de molestia, de decir, oye, no tengo nada que perder, voto por cualquier cosa, y ese sentimiento se canalizó como se canalizó en la elección. Entonces, ahora el punto de partida que creo que podría ser un tema distintivo es que la economía no está mal. Estamos cerrando el año una economía que parece a prueba de balas. Sí. Es más, el otro día yo veía un gráfico en el cual veía de los últimos, digamos, 10 años la cantidad de presidentes y de ministros que hemos tenido en carteras claves
y el día que cayó, digamos, Dina, que vacaron a Dina Boluarte, se fortalece el tipo de cambio, cae el riesgo país, y eso no es normal en un país como uno lo puede entender, que estos aspectos afectan, digamos, la percepción de riesgo. Eso parece que se ha normalizado y no pasa nada. Entonces creo que el hecho de tener una economía que crece a doble dígito, la inversión privada, inflación bajísima, un sol... En 2021 Fuerte. teníamos inflación, que es un factor que a la gente la molesta mucho, ¿no? Pero estaba todavía empezando la inflación. Ujú. Fue justo después de la pandemia, entonces, pero había mucho miedo y temor y mucha gente afectada emocionalmente por lo que había ocurrido Ujú. y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora eso ha cambiado y ha mutado a gente asustada por el crimen, Ujú. Claro. pero que va a estar con el bolsillo un poco más saneado de lo que tenía en el pasado. Pero que creo que eso hay que entender los móviles que tiene el electorado. Y una cosa que es global, ¿no? Tienes jóvenes que votan, acá una situación económica mejor, pero también tienes a esta fragmentación tan fuerte, pero no somos el único país que está enfrentando lo mismo. Colombia, que también está en elecciones, tiene 100 precandidatos presidenciales. Ujú. 100, más que nosotros. El que pueda llegar a ese 10% o a ese porcentaje marginal, pasa. Y lo que tú dices, Claudia, es absolutamente cierto. Si uno piensa que ya, mira, los 5 de arriba son pro mercado, ya se acabó, ya entrevista a los dos que están arriba y se acabó, es una visión bastante miope y que no se ha aprendido nada de cuáles son los móviles que determinan Sí. y condicionan al elector, ¿no? Entonces, un elector que está buscando soluciones, que está harto digamos, de todo el desgobierno, y que tiene afectaciones, pero también tiene oportunidades. Mucha gente se ha ido del país. Yo creo que hay que entender el contexto, a eso voy, Ujú. de esta elección para ver cómo más bien incidimos cada quien en el rol que desempeñe para que se informe mejor, para que no caiga preso de fake news Sí. o de propuestas, digamos, descabelladas, e informar más al elector de lo que está en juego en esta elección. Ujú. Me has hecho acordar, Luis Miguel, cuando te nombraron ministro de Economía. Yo trabajaba en prensa en aquella época. Todo el mundo se orientaba a tu carrera tecnocrática, ¿no? Viceministro de Hacienda, el guardián de la caja fiscal, viene de las multilaterales. Y yo me acordaba que tu tesis, si no me falla la memoria, de doctorado, era sobre la relación entre la desigualdad y el clima político, ¿no? O algo por el estilo. La Cómo- inestabilidad política, la inestabilidad política y la y inversión desigualdad. privada. Ajá. Pero cómo los factores económicos juegan en pared con los factores políticos, a pesar de que entonces, como ahora, se hablaba mucho de esta teoría de las cuerdas separadas, que la política no afecta a la economía. ¿Cómo ves tú ese humor social hoy, no? O sea, hacías el recordaris del de la pandemia, la gente frustrada, emocionalmente cargada. Hoy la gente está quizás buscando otro tipo de cosas diferentes a lo que representó Castillo en ese momento. A ver, no soy cientista político, pero sí hablo y escucho a los que saben. Y yo creo que la gente está buscando un cambio. No creo que a todos, y creo que la elección del APRA, por ejemplo, que a mí me sorprendió, las primarias del Partido Aprista, partido, digamos, de los pocos que quedan en el país. No soy aprista, ojo, pero creo Pero que donde un millennial le ganó a las viejas exacto, glorias del partido. exacto. 37 años. Eso es bastante sintomático de esta renovación que existe, ¿no? No me meto a los problemas de otros partidos por otros motivos, Ajá. pero esa elección creo que es muy sintomática de que, oye, los que pensaban de que la tenían asegurada, pues no la tienen. Y ahí se emerge alguien que yo entiendo ha recorrido el país y que ha apostado, digamos, por esta elección. Y así deben haber otros casos, cosas que no tenemos ni idea en este mar de candidaturas. Ujú. Entonces, yendo a tu pregunta, Gonzalo, yo creo que la gente quiere soluciones concretas a problemas que los afecta. Ujú. Este tema del modelo económico, de la institucionalidad, son cosas etéreas que la Ujú. gente no entiende. Ujú. Ellos quieren saber quién me asegura de que no me van a meter, no me van a atracar al salir de mi casa. Ujú. ¿Quién me asegura de que no voy a pasar pues 2 horas para llegar a mi centro de trabajo y 2 horas para regresar? ¿Quién me asegura que si yo voy a de salud o al MINSA, tienen, digamos, los medicamentos que me recetan y no tengo que ir al gasto de bolsillo y pagar pues el 60% del costo? Ujú. Son cosas muy específicas que la gente quiere solución. Me temo que los políticos están en otra.
porque eso no es sexy, eso a lo mejor Claro. para los técnicos, pero ellos están en otro tipo de posiciones muy maximalistas, ¿no? La Ujú. pena de muerte, vamos Claro. ahora es la cosa antimigrante, que creo que va a ser fuerte en Ujú. la elección. La xenofobia. Veamos a Kast, cuando Kast Sí. ni siquiera era elegido, pero El las debate. encuestas, digamos, lo apuntaban. Hubo la crisis migratoria en el norte de Chile Ujú. con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que, cosas extremas, Sí. es lo que va a dominar la propuesta, pero yo pienso que el peruano a pie quiere cosas mucho más específicas que le resuelvan la vida. Ujú. Y si no lo escucho, irá pues por quien le caiga mejor, Claro. o la cosa más subjetiva, ¿no? Bueno, ahí además, no sé si ese es un récord, porque en nuestra vida republicana tuvimos mucha presencia de los militares, pero sí que en tiempos recientes no hayamos tenido tantos militares como candidatos, tantos militares en retiro, como candidatos a la presidencia, ¿no? Tenemos desde generales hasta cabos postulando en esta elección. Claudia, de lo que menciona Miguel, de solucionar los problemas concretos de la gente, tú que has tenido la chance de sentarte con 3 candidatos y seguramente de escuchar o leer a varios otros, ¿ves esos temas reflejados en sus discursos o están entre lo que llama la atención y las guerras culturales y buscando esa declaración que lo saque del rubro otros? Podríamos perfilarlos y vamos un poco haciendo, ¿no es cierto?, esta suerte de fact-checking con las propuestas. El primer invitado fue Rafael Belaúnde Llosa y él centra su propuesta más allá del libre mercado en la minería, en una minería que redistribuya, Ujú. tiene un premio cheque, ¿no es cierto?, para las familias. Y vamos, que la pregunta que le hicimos en aquel momento es ¿por qué creer que esta propuesta sí va a hacer que la gente sienta que la minería es una oportunidad en la zona si siguen sin servicios básicos, si el canon no se redistribuye bien? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión en tu propuesta que no hayan escuchado en los últimos 20 años, ¿no? Voluntad, decía él, ¿no? Porque mucho está en el papel, pero no termina ejecutándose, ¿no? Y yendo a la cercanía de la gente, tú le dices minería a un buen porcentaje de la población y bueno, dirán, este es el candidato de los grandes empresarios, de los grupos empresariales que están ajenos a lo que tú mencionas, a lo que quiero yo del día a día. El señor Vizcarra jugaba un poco al discurso de no quiero perseguir a los informales, sus propuestas muy gaseosas, ¿sabes? Ujú. No aterrizó sobre alguna, voy a privatizar Petroperú, dijo él. Y bueno, y Marisol Pérez Tello, su tema se centra mucho más en la política anticorrupción, ¿no? Si bien hemos mencionado a la inseguridad como hoy, como la propuesta vitrina para que te dé perspectiva en otros aspectos, ella enfoca también la corrupción que le quita perspectiva de vida a la gente, millones de plata y demás. Y sobre estos tres, ¿no? Yo creo que, Luis Miguel, ¿qué análisis cabe sobre perfiles totalmente distintos y que justamente no aterrizan sobre lo que la gente quiere escuchar y sentir que puede ser posible? Yo a todos les he pedido, sinceremos sus propuestas. ¿Qué puedo hacer yo en 4 años? Bueno, eso lo vamos a ver, no Publicherry, porque va a salir una evaluación nuestra de los planes de gobierno pronto en un medio de publicación nacional. Es importante, lo que vamos a hacer, y que van a hacer muchos, es, para empezar, es cuánta viabilidad tienen, porque creo que hay mucha, digamos, confianza de que quien ofrece más cosas, digamos, es más atractivo. Entonces va a haber un festival de ferrocarriles, Ujú. Sí, claro. digamos, de proyectos faraónicos, todos probablemente tengan, y vamos a ver cuál es digamos, la viabilidad de lo propuesto. Yo creo que todos van a ofrecer de todo. Sí. Ahí no se salva ninguno. Hay la creencia que si yo ofrezco más cosas, Sí. ya eso genera esa ilusión. Ahora, pero de no hay votante. novedad, por ejemplo, minería. A ¿Cómo ver. hacemos que haya una minera socialmente responsable, que tenga política de impacto directo, ¿no es cierto?, en la comunidad cercana? Yo creo que la minería ya dejó de ser una vaca sagrada, porque en el pasado no se mencionaba como si no existiera. La minería es un sector inexistente, Sí. porque era políticamente incorrecto hablar de la minería. Yo creo que más que minería, porque minería tú tienes propuestas técnicas de cómo hacemos más competitivo el sector minero, cómo reducimos los plazos a que cumplan las normas legales, cómo abordamos temas
de ese manejo adecuado de la conflictividad social, manejo adecuado de la renta minera, el canon. El canon es muy importante, ojo, en varias regiones donde hay actividad extractiva. Pero creo que más ahorita la discusión va a estar en qué se va a hacer con respecto a la minería ilegal y la minería informal, el reinfo. Y ahí sería bueno que cuando tú entrevistes a los políticos, les plantees, oye, ¿usted qué va a hacer respecto, por ejemplo, a aquellos pequeños mineros que están hoy día son invasores y están operando en minas en concesiones de terceros? Ahí es una pregunta muy clara porque finalmente lo que va a reflejar es si hay un respeto o no a los derechos de propiedad. Y eso es clave, porque si no, hay algunos que apelan, ahora hay que hacer una especie de reforma agraria en el sector minero, donde a las ociosas hay que darles, digamos, hay que redistribuir la propiedad en función de su uso. Socializar o cooperativizar las concesiones ociosas que todavía están peligrosísimo, pero probablemente ahorita ese es el tipo de pregunta que te va a decir cuán populista o no es ¿Cuánto el sabes del tema también? Correcto. También. Pero de eso van a haber muchísimo. Sí. Y yo creo que solamente una medición, su posición respecto a la propiedad, a las concesiones mineras, eso te va a mostrar mucho. Y también, Claudia, cuán dispuestos están en su discurso de mano dura a chocar con las verdaderas fuentes de la criminalidad, ¿no? Porque la minería ilegal hoy día realmente es uno de los motores de la criminalidad en el país y, sin embargo, muchas de las propuestas relacionadas a su gestión y a su manejo son para facilitar la actividad informal e ilegal, ¿no? Y lo otro, me voy a meter acá en el terreno de Miguel, que ha sido el ministro de Economía, no yo, pero para la minería formal, como decía Miguel, el manejo del canon en ejecución y en calidad del gasto es fundamental. O sea, realmente cuando la gente no siente el beneficio de la minería formal, muchas veces es porque sus autoridades o no están gastando la plata o le están gastando pésimo, o una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, y en ese tema, que ahí la responsabilidad recae en las autoridades locales y regionales, que son todos unos reyesuelos que tienen mucha plata y que no cierran brechas. Y eso se ha exacerbado ahora que estamos viviendo un boom minero. O sea, con el precio del cobre donde está y el oro donde está, tienen unas cuentas y unos saldos de balance enormes, digamos, en el Banco de la Nación. Y tú lo que estás viendo es que más plata hay, más obra paralizada hay y retroceso en el cierre de brechas básicas. Entonces, todo esto, la gente, es culpa de la empresa, es culpa del gobierno regional, el gobierno regional es corrupto. ¿Dónde se fue toda esta plata? Y esa es una discusión bien relevante, quizás acá en Lima no tanto, pero si tú vas a Cajamarca, vas a Cusco, vas a Ancash, a Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, donde está Apurímac, donde está la riqueza minera, acordémonos que esos fueron bolsones que votaron 90% por Castillo. Pedro Castillo. Sí, claro. Entonces, esa gente que está pensando, o sea, ¿se ha beneficiado de este boom minero? Yo no sé, creo que no mucho. Yo creo que no mucho. No, y además, y esto que mencionas es importante, ¿no? Que es la sensación justamente que te permite la elección. El Perú, en general, no Lima, no solo Lima, ¿no? Y yo creo que es el gran reto, además, que tienen los candidatos hoy de llegar a ciudades que siguen con un rezago importante de la última elección y han marcado una versión contra varios candidatos ya ahora mismo en campaña, ¿no? Claudia, te quería preguntar, vas en Cubo 3 de 36 candidatos. Ojalá podamos tenerlos a todos, no sé si sea factible. Pero José, ellos son los encargados de que los 36 pasen por este espacio. Pero a ver, para tirarles como las fijas a los que están por venir, a ti como abogada, como periodista y sobre todo como ciudadana, ¿qué tipo de respuestas te gustaría escuchar en las entrevistas que te quedan por hacer en esta campaña? Yo soy muy a bocajarro porque realmente lo pienso también como electora. Vamos, más allá del espacio donde estoy. Los tres demás. nos vamos a enfrentar a esa sábana de decenas de candidatos en unos meses. La otra vez hice un reel con esa sábana para intentar un poco apelar a esto es lo que toca, ¿no? Y de verdad que frustrante, ¿cómo la doblo, no? Tuvimos una charla con OMPE, de qué tamaño va a ser el ánfora, o sea, varias cosas. Pero volviendo a esto, hay algo que aquí creo que teniendo la consigna de tener mejores electores, yo creo que es no perdamos el tiempo. En 40 minutos intentamos
tener la oportunidad de llevarnos sustancialmente lo que pueda ser viable a hacerse en 5 años. De qué manera, además, se puede de una u otra manera pactar en positivo con un Congreso ahora mismo que también es retador, sobre todo por cualquiera sea la fuerza política que entre, por la fragmentación que va a tener. Algo a lo que apelamos es a la no confianza del ciudadano y les pedimos, ¿no? Que le dicen a la gente que no confía en ustedes, o sea, díganselo mirándolo a la cámara, ¿no? Y también vamos mucho al, sí, por lo menos sacar un poco de mea culpa respecto de errores políticos personales, de partido, porque hay gente, ¿no? Marisol Pérez Tello es una que está yendo por un partido en donde ella ha llegado a ese partido, ¿no? Después de no lograrlo con lo justo, pero lo importante es decirle a la gente, porque no es, yo soy Claudia Chiroque y trabajo en Cubo de pasada, ¿no? Yo me como también cuáles son los ideales de Cubo, porque creo en este espacio y estoy aquí, y si algo pasa yo voy a salir al frente también a poner la cara, y creo que eso es lo que hoy tienen que hacer todos. Uh-huh. No es una elección donde tengan que seguir embargando la confianza por default del electorado. Es hoy una suerte de decirles, tal vez yo no sé el mejor, pero tengo toda la intención y tengo gente detrás, mira, porque estoy trabajando con él, que para mí son una garantía de hacer medianamente algo importante estos 4 años. Así que invitados todos, porque no, a este espacio no voy, a este sí, bueno, esto es un espacio que quiere hablar, conversar con absolutamente todos, porque finalmente los ganadores son quienes nos dan like, quienes comparten la entrevista porque les gustó, porque no les gustó. Eso es lo enriquecedor de estos espacios. Uh-huh. Y ahí, Miguel, Claudia decía, en este ejemplo hipotético, y estoy trabajando con tal, con cual, que son garantía. Tú también fuiste en un momento esa garantía para un gobierno que recién comenzaba de un manejo prudente, un manejo sano de la economía, de la caja fiscal. Yo te hice una pregunta hace unas semanas en un foro cerrado, te la vuelvo a hacer acá abierto y espero que no te molestes tanto conmigo, pero si volvieras a ser ministro de Economía el 28 de julio del 2026... Está medio aburrido tu pregunta. Yo le pregunté lo mismo cuando asumió Geri y le dije, ¿vas a ser ministro de Economía? No te pregunto si lo vas a hacer. Me quedó clarísimo esa vez que no lo vas a hacer. ¿Cuál es tu pregunta? Pero si lo fueras, Gonzalo, ¿cuál es la pregunta? Si tuvieras un sueño de ser ministro, ¿qué harías? Porque además es un ministro de Economía que va a heredar, por un lado, una economía resiliente, que crece, que tiene recursos, pero también unos candidatos que vienen de prometer, como lo acabas de decir tú, todos los ferrocarriles que se les puedan imaginar. Cierra más la pregunta, Gonzalo. ¿Serías ministro de, no sé, Rafael López Aliaga? No, yo no quiero sacarle el titular. Yo no voy a hablar de eso porque después no voy a poder entrevistarlos. No. A ver, lo que pasa es que estamos en un fenómeno también global, la fragmentación, la polarización, pero el populismo. El populismo es el enemigo de la tecnocracia. Uh-huh. Y lo que estamos viendo ahorita es que todos van a ser populistas por definición. Yo no creo que alguien que diga, no, vamos a ajustar el gasto, vamos a subir los impuestos, vamos a... o sea, eso no es popular, ¿no? Hace poco estuvimos acá con Alonso Segura, que también trabajó contigo en el MEF. Le decía, ¿qué harías tú? La misma pregunta, si fueras ministro, ahorrar. O sea, que poco sexy tu respuesta. Bueno, no me sorprende de Alonso que quería eso. Pero creo que es fundamental recuperar nada más la esencia de tener un adulto en el gobierno. Uh-huh. Y ese adulto siempre ha sido el Ministerio de Economía. Uh-huh. Y ahora se ha degradado tremendamente ese rol disciplinador que usualmente ha tenido. Uh-huh. Todavía todos se lo pasan por encima. Uh-huh. El Congreso hace lo que le da la gana, el presidente mece. Me pareció muy gracioso, me mostraron una caricatura el otro día, que salió el fin de semana, porque Geri convocó y la ministra Miralles convocaron a este pacto fiscal, sí. que sería bueno que lo apliquen ahorita ellos mismos, no esperen a los candidatos a segunda vuelta, pero que tenían la caricatura de Geri dándole la bienvenida a los exministros de Economía. Yo no fui, estaba en Chiclayo, en tu tierra, sí. Y vi unas mecedoras. Ajá. Y veía, pasen exministros, acá es donde yo meso a los transportistas, ¿no? Claro. Y veías la cara de Alonso, de varios exministros en caricatura de Carlín, y es eso, o sea, cómo recuperar ese manejo, esa gestión técnica que urge. Tú cambiaste la mecedora por la comida chiclayana.
buena decisión. Espero te hayan No, tratado no, bien, bueno, Chiclayo. impresionante. La verdad que solo la comida, porque el resto Pero está medio porque como deteriorado. ciudad está terrible Sí, también. sí, horrible, Ahí está, horrible. la alcaldesa, Sí. Bueno, Sí. ahí también tenemos elecciones regionales y claro. municipales donde habrá que Correcto. hablar de esos temas. Pero creo que, volviendo a la pregunta, es cómo le das un manejo serio a cosas que son importantes. Acá, Ujú. claro, todos somos Team Julio Velarde, Banco Central, ojalá todo fuese el Banco Central. Eso es imposible. Pero cómo recuperamos las islas de modernidad que teníamos, que se han Ujú. debilitado, y un manejo y un peso político importante del ministro de Economía de turno, Ujú. que pueda decir, oye, presidente, ¿sabes qué cosa? Esto está mal, yo soy tu asesor económico, hay que llevar esta ley al Tribunal Constitucional y hacer la pelea. Eso no he visto en los últimos años. Ujú. O cómo alinear los gabinetes al interior del gabinete, porque todos son pedilones, Sí. todos se van por la libre. Un ministro de Economía tiene esa posibilidad. Y lo otro es no atornillarse al puesto. Ujú. Hemos visto unos tornillos recientes que están ahí apegados y no importa qué. Y yo creo que tener ese Triple nudo en el ese fajín. desprendimiento de decir, oye, esta es mi línea roja, si tú Ujú. pasas esto, pues yo me voy, Ujú. pero nadie renuncia. Ujú. Entonces, nuevamente, a recuperar esa función que puede ser muy criticada porque, claro, el MEF todopoderoso, el Doctor No, el que, digamos, hace lo que le da la gana, pero eso ha servido justamente para contener esta voracidad de los políticos que ahora pues no tienen ningún tipo de control. Ujú. Y yo creo que eso va a continuar, lamentablemente. Hablando de candidaturas, y acá voy a ir lo más, digamos, arriesgado en mi comentario político. A mí me preocupa una alianza que se está gestando entre el populismo más fuerte que yo he visto con la ultra izquierda. Ujú. No voy a decir nombres, ya ustedes probablemente saben a qué me refiero. A candidatos que lo que hacen es en contra de la empresa, es Sí. un discurso muy antiempresa y que tiene presencia en Lima. Ujú. Porque Lima usualmente no ha votado, digamos, a la izquierda, siempre ha sido Ujú. centro o la derecha. Ujú. Pero acá hay una alianza peligrosa, en mi criterio, que está tratando de llevar el descontento que hay en una Lima empobrecida, Ujú. donde la pobreza se ha duplicado en los últimos años, donde hay mucha carencia, hacia justamente una agenda radical. Ujú. Y eso, muchos de nuestros amigos empresarios pues no lo están viendo con mucha claridad, y yo alerto, ojo, esa alianza puede sumar lo suficiente para ponernos en segunda vuelta. Ujú. Y eso hay que prestar muchísima atención. Nuevamente, el populismo está de moda y no solamente acá, hay que ver Estados Unidos, hay que ver el mundo entero y las posiciones, digamos, de esquina y el rol de la tecnocracia se ha diluido. Respuesta, tener un MEF fuerte y empoderado, no solamente por el Ejecutivo, sino que el Senado lo respete. Ujú. Y que trabaje con un plan, digamos, de políticas y reformas claves que urgen en el país, pero no se tocan. Sí. El tema laboral, el tema de la descentralización, el tema, oye, con la inteligencia artificial, tenemos que reentrenar la fuerza laboral porque finalmente todos estos trabajos van a desaparecer y eso es un fenómeno que va a continuar, etcétera. Son temas que son muy relevantes y nadie los discute. Ujú. Me encantaría seguir discutiéndolos, nos acaba el tiempo y de todo el abanico de temas que hemos abierto, hay uno que tú has mencionado, Miguel, que me gustaría hablarlo con la Claudia, abogada y especialista en el sistema político, que es el poder que va a tener el Senado. Ujú. ¿Cómo ves tú ese Senado que algunos ya empiezan a temer que sea todopoderoso, pero también poco consciente, como siempre cito a Spider-Man, de que toda responsabilidad viene con un gran poder y que Ujú. quizás esos senadores no vayan a ser tan responsables con el poder que van a tener? Con el populismo de la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad responde a personas y mientras las personas sigan siendo exactamente las mismas, pues la institución no se fortalece. Yo miro al Senado con mucha desesperanza, ¿no? Por las caras que ya voy viendo. Esperaría realmente que al cierre, hacia febrero, hacia los primeros días de marzo, pueda tener una postura totalmente distinta, porque la función básicamente de esta doble cámara o la posibilidad, si es que usted no lo sabe en casa, es
tener una mejor producción legislativa. Es el epicentro de la producción legislativa de este país, tan precaria, tan poco técnica y demás, porque vuelvo a la tecnocracia o meritocracia. No ha existido en un Congreso que para ser congresista pues hay que tener 35 años de capacidad de sufragio y ya está, elección popular, no hay más, ¿no? Y la gente detrás de, ¿no?, asesores y demás por los que también pagamos, son igual de incapaces que los propios congresistas. Espero mirar, como te digo, con esperanza en lo próximo, más allá de la formación, que yo espero obviamente que en el Senado hayan abogados de primer nivel, que sustenten no solo jurídicamente, hagan un análisis costo-beneficio de sus proyectos importantes y que tengamos realmente un filtro mejor, pero hoy lo miro con desesperanza y espero realmente que lo que ya se cerró el plazo y demás, las listas sí hagan un balance, ¿no? Y que más adelante yo pueda tener un ápice de calma y decir, bueno, se va a cumplir el objetivo, ¿no?, con el filtro. De momento, no. De momento nos tocará estar en el análisis con cada una de las leyes y los proyectos. ¿Tú cómo ves el Senado, Miguel? Mira, yo lo veo menos pesimista, pero también con mucho interrogante, porque en teoría tener una segunda cámara reflexiva, digamos, por lo menos te dilata la locura un poquito más porque tiene que pasar por más instancias. Pero es una oportunidad, dependiendo de quién se presente, porque finalmente somos un país muy personalista, depende de la persona, no del partido, no del el programa, que se presente gente que tenga un poquito más de decencia y un poquito más de idoneidad de lo que hemos tenido. Que tenga noción de para qué es el Senado, partiendo de eso. Para empezar, ¿no? Y yo creo que podría ser una oportunidad. Soy escéptico, pero creo que va a depender finalmente de qué actores pasan y si se toman bien, digamos, a pecho su responsabilidad, porque ahora todos apuntamos, y algunos miran al Senado como a la solución. Ya un Senado va a impedir que se dé una asamblea constituyente. Algunos piensan eso. Yo decía, bueno, está bien, pero hay otros problemas también en el país, que el Senado y el Congreso, que es transaccional, un mercado persa donde todo se negocia y todo tiene precio. Ojalá que eso cambie y eso va a depender también, al final, de la idoneidad de la gente que se presente. Sí. Y yo espero, y sé gente muy honorable que se está presentando, no sé si tenga chance, pero que adecente un poder que ha sido clave y va a seguir siendo clave en la gobernabilidad y en el futuro del país. Bueno, estamos grabando este programa en la víspera de Nochebuena, seguramente la gente lo verá entre Navidad, Año Nuevo, así que me gustaría intentar cerrar con una nota más positiva y alentadora. ¿Qué es lo mejor que esperan para el Perú del 2026? Tú, Claudia, ¿qué es como el mejor escenario que podrías ver para el país el próximo año? Primero, no tener una campaña tan violenta, una elección que se dé respetando a los órganos electorales, que los partidos políticos no solo firmen este pacto ético en papel, sino que sean coherentes con eso, porque si algo tenemos que reivindicar es lo que no ocurrió en la última elección y los rezagos que nos han costado un par de años más. Y nos deseo eso, una elección en calma, con mucha transparencia, con mucha información, en donde todos estamos jugando sin duda un papel importantísimo como medios de comunicación, como consultores, empresarios, como ciudadano de a pie, básicamente, todos los que empujamos el país. Y nos deseo realmente bienestar, ¿no? Nos deseo calma, deseo que venga un gobierno que pueda realmente estar cerca de nuestras necesidades, por quienes seguimos apostando por este país, ¿no? Tomando en cuenta, y hoy lo veía temprano en el noticiero, ¿no? Hicimos una nota de los peruanos regresando por fiestas, ¿no? Y las historias van y vienen, 8 años viviendo en Italia, 10 por acá, 10 en Suiza, y gente que al margen de que las razones por las que se fueron, evidentemente, es tener un mejor proyecto de vida, siempre regresan con la ilusión de encontrar un país un poquito mejor, ¿no? Medianamente decente, porque sus familias siguen aquí. Y yo sí deseo un país que nos devuelva dignidad, un país que nos identifique, ¿no? Que nos haga mirarnos con agradecimiento, con respeto. Así que eso nos deseo a todos y agradecerles también
por este año, porque ha sido un año que sigue siendo difícil desde varios frentes. Las consignas son las mismas desde los espacios en los que yo estoy. Intento siempre ser plural, objetiva, poner a la gente por delante, seguir contando historias, que es lo mío en Buenos Días Perú. Así que gracias por eso, por seguir dándome la oportunidad. Y ha sido también un regalazo poder sumarme a este equipo que empiezo a conocer. Gente joven, con talento. ¿Ah? Qué lindo, Claudia. Sí. Tú, Miguel, ¿qué le desearías al Perú para el próximo año? A ver, estaba pensando mientras hablaba 3 deseos, ¿no? A papá, 3 mamá, deseos. 3 deseos. A ver, uno, que ojalá que el presidente o presidenta tenga suficiente apoyo político en el Parlamento. Porque hemos visto que si eso no ocurre, vamos a repetir el plato de los últimos años. Sí. Creo que lo segundo es que aprovechemos los vientos favorables que soplan en el país y que nada estructural, felizmente, ha sido roto aún. Tú ves los balances de las empresas, de los bancos, del mismo gobierno. Sigue siendo sólido. Acá no ha habido ninguna nacionalización, acá no se han puesto controles de precios, hay unas excepciones, pero no se ha manoseado y se ha seguido generando riqueza en el país. Y lo tercero es que esta generación, digamos, de bienestar sea percibida por la gente. Y eso creo que, digamos, es la gran deuda que los políticos, que los gobernantes que hemos tenido tienen con la sociedad. Acá no hay espacio para ser indiferente, todos tenemos que poner nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y mirar con optimismo, porque tenemos un país maravilloso, envidiado. Acá los peruanos somos muy autocríticos de nuestros problemas. Sí. Y viene un argentino y nos levanta el ánimo, ¿no? Digamos, porque tenemos fortalezas que aún nos permiten estar a flote, pero no las tomemos por contadas. Hay que trabajar para mantenerlas y encarar los desafíos que tenemos como país y podemos hacerlo. Depende de tener un presidente con sensatez, Sí. con decencia y con un equipo técnico que lo acompañe. Buenísimo. Yo, copiándome Miguel, tengo un deseo nada más, y es que sigan viendo Cubo, que se suscriban, que nos likeen, que Sí. nos comenten. Está Claudia, estoy yo, está Daniel Tittinger, Carlos Helfer con Polidatos, y sé, aunque no puedo contarlas todavía, que se vienen muchas sorpresas y novedades. Están fichando gente. Estamos fichando gente, sí, Me sí, sí. encanta. Así que va a ser un 2026 emocionante aquí en Cubo. Bueno, hay mucha oferta en lo digital, ¿no? Y si algo quiero decirles es que apuesten, porque lo importante, dándonos like o llamando la atención, es que sepan qué hay detrás, que hay gente comprometida en hacer las cosas bien, nos tomamos con mucha responsabilidad lo que estamos haciendo y queremos llegar a más gente, que es lo importante, porque de verdad queremos sumar en esta elección desde diferentes espacios.